¿Qué se rompió en nuestra sociedad hace 30 años? Es cierto que las últimas 3 décadas han sido testigo de profundos cambios culturales, sociales y tecnológicos que han moldeado la forma en que nos relacionamos, consumimos, creamos y entendemos el mundo. Analizar estas transformaciones implica abordar múltiples factores. Cambios en la música y las expresiones culturales. De lo romántico a lo explícito. La música, como reflejo de la sociedad, ha cambiado sus temáticas y estilos en respuesta a nuevas generaciones y contextos. La era del romanticismo dio paso a géneros como el reggaetón, con letras más explícitas y ritmos diseñados para evocar emociones inmediatas. Esto no significa necesariamente un declive en calidad, sino un cambio en los valores predominantes, de la narrativa poética al lenguaje directo y cotidiano. Industria y algoritmos. La comercialización masiva y el impacto de plataformas de streaming han priorizado música que se viraliza rápidamente, dejando menos espacio para la introspección y el arte elaborado. Resistencia al cambio. Cada generación ha considerado de peor calidad la música de la siguiente. Sin embargo, también hay corrientes contemporáneas que conservan la delicadeza, pero están menos visibles debido a la saturación de contenido. Del respeto al irrespeto. Impacto de las redes sociales. La interacción humana se ha digitalizado, lo que ha reducido las barreras para expresar opiniones, muchas veces de manera irrespetuosa. Las dinámicas anónimas y polarizadas de las plataformas han normalizado comportamientos que serían impensables cara a cara. Desintegración de la comunidad. La globalización y la urbanización han debilitado las conexiones personales y los valores comunitarios tradicionales, promoviendo un individualismo que a veces ignora el impacto en los demás. De la honradez al engaño. Crisis en las instituciones. Escándalos de corrupción, desigualdad económica y falta de consecuencias para actos ilícitos han erosionado la confianza en las figuras de autoridad. Esto ha contribuido a una percepción de que el engaño puede ser una vía rápida para el éxito. Cultura de lo inmediato. La tecnología ha alimentado la búsqueda de gratificaciones instantáneas, dejando de lado valores como la honestidad y el esfuerzo a largo plazo. De la delicadeza al morbo. Sobresaturación sensorial. La competencia por la atención ha llevado a los medios y las redes sociales a usar estrategias cada vez más extremas, recurriendo al morbo para captar interés. Normalización de la vulgaridad. El lenguaje explícito y los temas tabú se han integrado a la cultura popular, muchas veces bajo la bandera de la autenticidad o la libertad de expresión. Factores que explican estas transformaciones. Tecnología e Internet. Han democratizado la producción y el acceso a la información, pero también han amplificado tendencias negativas. Globalización cultural. Ha mezclado valores de distintas partes del mundo, acelerando tanto los avances como los conflictos entre tradiciones y modernidad. Cambios en la educación. La educación en valores, antes central en muchas culturas, ha perdido peso frente a competencias técnicas o tecnológicas. Rescatar los valores perdidos y encaminar a la sociedad hacia un futuro más ético, respetuoso y humano requiere un enfoque integral y sostenido. Aquí presentamos propuestas estructuradas en diversos aspectos clave. Reeducar en valores desde la infancia. Incorporar valores en la educación formal. Los programas escolares deben integrar la enseñanza de la ética, el respeto, la empatía y la honradez como asignaturas fundamentales, no solo como temas transversales. Modelos a seguir. Incentivar que figuras públicas, maestros y líderes locales actúen como ejemplos de comportamiento ético y respetuoso. Los niños y jóvenes imitan lo que ven, no solo lo que escuchan. Revalorización de la familia. Fortalecer la comunicación y los lazos familiares para que los hogares vuelvan a ser espacios donde se cultiven valores esenciales, lejos de la influencia nociva de algunos medios y redes. Regulación y responsabilidad en los medios de comunicación. Medios tradicionales. Implementar políticas que incentiven contenidos constructivos en televisión, radio y prensa. Programas que promuevan la cultura, la historia y la música con mensajes positivos pueden ser atractivos si se presentan de forma moderna. Redes sociales y plataformas digitales.
Establecer regulaciones que desincentiven el morbo y el contenido destructivo, al tiempo que se impulsen iniciativas para promover valores y pensamiento crítico. Campañas masivas de concienciación. Lanzar movimientos sociales y campañas que muestren cómo el respeto, la delicadeza y la honradez construyen una mejor convivencia. Fomentar una cultura de la responsabilidad y el mérito. Combatir la corrupción. Establecer mecanismos más estrictos de supervisión en las instituciones públicas y privadas, asegurando transparencia y consecuencias reales para el comportamiento deshonesto. Reconocer y premiar la integridad. Crear programas que visibilicen y celebren ejemplos de honradez y responsabilidad en distintos ámbitos, negocios, política, deportes, arte, etc. Reconstruir las expresiones culturales con propósito. Apoyar el arte y la música con valores. Financiar y dar espacio a artistas que creen música, películas y literatura que promuevan mensajes positivos. Los festivales, las ferias y las plataformas de streaming pueden ser vehículos para estos fines. Rescatar tradiciones. Revalorizar las tradiciones culturales que reflejen respeto, armonía y delicadeza, adaptándolas a los formatos actuales para atraer a las nuevas generaciones. Uso consciente de la tecnología. Alfabetización digital. Enseñar a las personas cómo navegar críticamente en Internet y redes sociales, fomentando un consumo responsable de información y entretenimiento. Tecnología al servicio del bien común. Promover el desarrollo de aplicaciones y plataformas que impulsen valores, como redes sociales con enfoques éticos o videojuegos educativos. Fomentar la participación ciudadana y la comunidad. Empoderar a las comunidades locales. Las organizaciones de barrio, las iglesias, las asociaciones culturales y otros grupos deben tomar un rol activo en la promoción de valores. Programas intergeneracionales. Crear iniciativas donde jóvenes y adultos mayores trabajen juntos en proyectos culturales, sociales o ambientales para compartir experiencias y aprender unos de otros. Liderazgo con propósito. Formación de líderes éticos. Diseñar programas de liderazgo que prioricen la ética, la empatía y el servicio a los demás, desde niveles locales hasta internacionales. Compromiso político. Exigir y elegir líderes que trabajen por el bien común, impulsando leyes que promuevan valores y combatan prácticas destructivas. Reencuentro espiritual y filosófico. Cultivar el sentido de propósito. Promover espacios donde las personas puedan reflexionar sobre su lugar en el mundo, ya sea a través de la filosofía, la espiritualidad o la meditación. Unidad en la diversidad. Reconocer y respetar las distintas formas en que las personas encuentran sentido y propósito, promoviendo un respeto mutuo basado en los valores universales. Un legado para nuestros nietos. Si actuamos ahora, podemos dejar a las futuras generaciones un mundo donde los valores humanos sean pilares centrales. Esto no es una utopía, es el resultado de acciones coordinadas y consistentes en el tiempo. El cambio empieza en cada uno de nosotros, pero se multiplica cuando todos asumimos nuestra parte. Si has llegado hasta aquí, es que te ha gustado el video, no dejes de darle like, para que llegue a más personas, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete al canal, gracias.